Y bueno, ya más o menos somos, ¿cuántos? Unos 29. Supongo que con todos estos sería este suficiente para poder empezar. Entonces, como siempre, bueno, apenas son las primeras 3 clases de teoría y práctica con respecto a Python. Entonces, en estas sesiones normalmente hacemos un pequeño resumen de lo que se hizo la sesión pasada. Entonces les comparto pantalla. Entonces, la primera sesión vimos acerca de lo que es Python como un lenguaje de programación orientado a objetos. Tratamos de forjar la idea general de... Ok. En GitHub. Ok. Gracias, Luis. Sí, lo que hicimos fue generar una imagen general de lo que es la programación orientada a objetos. Vimos una idea de lo que es una clase, no construimos la clase. Creamos objetos, en este caso los objetos con los que estuvimos creando fueron principalmente variables. Y también creamos otros objetos como son las listas, tuplas, diccionarios y conjuntos o sets, al igual que los booleanos, ¿no? Entonces todos esos objetos tal cual pertenecen a una clase, y cuando se les asigna valores, pues resulta que son ¿cómo decirlo? Pues son objetos que se instancian, y entonces ya una vez que se instancian, pues tienen ciertas propiedades y atributos, ¿vale? Bueno, la sesión pasada tocamos temas como son los booleanos, y entonces para instanciar el objeto o asignarle algo a esas variables que son booleanos, pues simplemente se tiene que escribir el nombre de la variable, un igual, y en este caso los booleanos básicamente son estos, ¿no? Y pues tienen sus respectivas propiedades, funciones, y pues por ejemplo, esta es una condición lógica en donde nos preguntamos si esta cantidad, que en este caso lo estamos viendo como booleano, es igual a este booleano, y entonces nos termina dando como respuesta un booleano más, ¿no? Entonces reitero, todo esto es un resumen de la sesión pasada. Ahora, con respecto a las listas, bueno, ¿qué son las listas? Las listas son objetos que pueden resguardar objetos, y cada elemento que tiene esta lista le corresponde un índice. Este índice es siempre es un número entero, y ese número entero debe estar acotado por abajo desde menos o sea, va desde el tamaño de la lista menos el tamaño de la lista hasta el tamaño de la lista menos 1. Entonces, ahorita ejemplifico esa parte. Además de la manera en cómo cada objeto tiene direccionado un índice,
hay diferentes métodos que nosotros podemos aplicar, como extend, que concatena una lista a la lista original. También tenemos el append, que agrega un objeto a la lista original. Podemos hacer una copia de la lista utilizando el método copy. Y por ejemplo también podemos remover un objeto que debe de pertenecer a la lista, insertar un objeto a la lista dando el índice y el objeto, obtener el índice del objeto y ordenar los elementos de la lista. ¿Ok? Y bueno, aquí aparece este elemento lista, y lo que les decía es que si nosotros le aplicamos este método len que vimos la sesión pasada, que nos dice cuál es el tamaño de la lista, nos va len de la lista, si nosotros contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces este valor es menos 8, y entonces lo que está haciendo es recorrer así, de esta manera: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces todas las listas resguardan un objeto, y ese objeto, para poder obtenerlo, pues lo que hacemos es abrir corchetes al lado de la lista y poner el índice que le corresponde, ¿no? Entonces eso va a depender del tamaño de las listas, y también se puede tomar valores negativos, y tiene que ver con que desde dónde lo estás empezando a enumerar. Si desde el principio, si lo quieres enumerar desde el principio hacia el final, pues son números positivos, bueno, no negativos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si lo quieres enumerar desde el último hasta el principio, empieza desde menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos 7 en este caso, ¿vale? Bueno, aquí rápidamente también nosotros hablamos de las tuplas, y las tuplas son cosas muy similares que bueno, son muy similares a las listas, o sea, son objetos que resguardan objetos. Sin embargo, una vez que nosotros le asignamos a cierto índice el objeto, ya no se le puede reasignar. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, aquí en una lista nosotros tenemos que para el índice 4 tiene asignado el string a, ¿no? Y entonces nosotros le podemos reasignar en ese índice otra cantidad. O sea, por ejemplo, puede ser f, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos un display de lo que está contenido dentro de la lista, pues resulta que en el índice 4 se reasignó del string a al string f. Y esto no se puede hacer en una tupla, debido a que las tuplas son objetos que son inmutables. En cambio, las listas sí son mutables, ¿no? Eso lo habíamos discutido la sesión pasada, y dijimos, no, pues los strings también son objetos que son inmutables. Y bueno, ejemplos de objetos que son mutables son también los diccionarios, y los diccionarios también son objetos que guardan objetos. Sin embargo, para poder acceder a esos objetos ya no se necesita utilizar enteros para acceder a ellos, sino que se pueden utilizar otros objetos, como pueden ser strings, pueden ser tuplas, pueden ser flotantes, pueden ser enteros o booleanos. Entonces aquí lo ejemplifico. Para definir un diccionario y crear el objeto diccionario, pues lo que hacemos es que en esta parte le damos un key, una llave, ¿no? Y entonces para cada llave
le vamos a asignar un objeto. Entonces, si nosotros corremos esta primera parte, entonces tenemos el dictionary, le damos 1, nos va a dar el objeto hijo, ¿no? Si le damos la key 2, nos va a dar el objeto papá. ¿Okay? Ahora, si nosotros creamos este diccionario, lo vamos a redefinir. Si le damos true, nos va a dar hijo, y si nosotros le damos bueno, ahí no aparece eso, that, ahí aparece papá, ¿no? Pero le pudimos haber asignado una tupla. Por ejemplo, aquí en este diccionario tenemos la tupla hola, ¿qué tal? Y le asignamos, no sé, el 90-90, coma 90-90, y le damos 90-90.90, y le damos, no sé, por ejemplo, una lista. ¿No? Dice que es inválido. Syntax. Sí, ya vi. Que lo que pasa que le puse las llavecitas. O sea, los diccionarios se definen con llaves, no se definen con corchetes y no se definen entre paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí aparece hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y entonces esta tupla es un key. Entonces, por ejemplo, si yo le pido entre corchetes, le doy la tupla, me va a generar eso. Y si ahora yo le doy un float, como un 90.90, me va a dar una lista, ¿no? Los diccionarios de alguna manera tienen una mayor flexibilidad con respecto a qué es lo que va a apuntar a ese objeto, ¿no? Y entonces los diccionarios, las keys, de hecho es algo muy importante mencionar, que en principio las keys deben de ser objetos que son inmutables, ¿no? Mientras que los valores que se pueden resguardar tienen la libertad de que son mutables, ¿vale? Y bueno, aquí le aplicamos el método keys, y entonces al momento de aplicarle el método keys se despliega todas las llaves que te van a apuntar a tus objetos. Y por otra parte, aquí si le pones .values, te van a dar todos los objetos que se están resguardando. Bueno, ¿tienen alguna duda, comentario, sugerencia hasta este punto? Aarón, adelante. La key puede ser de cualquier tipo, ¿no? No, la key solamente puede ser un objeto que sea inmutable. En este caso, por ejemplo, son los strings. Van a ser los strings, una tupla, un float, un entero o un booleano. ¿Vale? Vale, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿a ustedes sí les quedó claro con respecto a esto de los keys y de los índices? Sí. Bueno, entonces, a ver, les voy a hacer una pregunta. Puedes tener para llamar un objeto en una lista, ¿se puede usar un float? O sea, por ejemplo,
Tengo una lista que tiene diferentes elementos, 0, 1, 2, 3, ¿no? Pregunta, si yo le pongo a la lista, le pongo 0.0, refiriéndome al primer valor o al segundo valor, ¿qué, puedo hacer este tipo de cosas? No, No, ¿Por qué? porque necesitas ser los entero. índices son enteros. Sí, siempre en las listas van a ser únicamente enteros, ¿vale? Y esto mismo también se va a cumplir con las tuplas. Las tuplas, si nosotros las definimos así, 1, 2, 3, 4, siempre tienen que ser números enteros para poder llamarla, ¿ok? Bueno, ahora, otra pregunta. Si yo tengo una tupla y yo les puedo resguardar, en principio puedo resguardar objetos, ¿no? Por ejemplo, 1, A, B. Pregunta, ¿en una tupla yo le puedo resguardar una lista? Sí. A ver, por en ejemplo, principio sí. ya tengo guardado aquí. Y sí, aquí está la tupla. Ok. Bueno. ¿A una tupla le puedo resguardar un diccionario? Sí. A ver, vamos a probar. Sí, en efecto. Entonces, en principio, a las tuplas se les puede guardar cualquier tipo de objeto, en principio, ¿no? Ya después le vamos a poder guardar arrays, tensores, funciones, data frames, muchas otras cosas. Bueno, entonces continuamos. Ahora con respecto a los conjuntos. Los conjuntos son objetos que resguardan objetos, pero a diferencia de las listas, las tuplas y los diccionarios, no hay una forma directa de cómo apuntar a los elementos que tienen resguardados. Es decir, no existe un índice para poder acceder a ellos o una llave para poder acceder a ellos, ¿vale? Y entonces tiene de alguna manera una desventaja, pero por otra parte tiene una ventaja debido a que pues, los conjuntos, bueno, la clase conjunto en Python, pues realmente sí está modelando pues como si fueran conjuntos, ¿no? En este caso estamos hablando de conjuntos que son finitos, que se puede resguardar cosas que son finitas, ¿no? Entonces, esto, a diferencia de los conjuntos, sí existe en esta modelación un conjunto que tiene todos los conjuntos, ¿no? Sí se puede hacer. Entonces, aquí nosotros tenemos ejemplos de conjuntos que resguardan, en este caso, strings. Y pues nosotros tenemos la operación unión, la operación intersección, la diferencia entre conjuntos, ¿ok? Y pues los sets muchas veces son útiles por estas operaciones conjuntistas, ¿no? En muchas ocasiones son muchísimo más sencillo trabajar con ellos, pero sobre todo tiene una propiedad los conjuntos que si nosotros por ejemplo tenemos una lista que tiene resguardado elementos tales que por ejemplo se encuentran repetidos, entonces ¿qué es lo que pasa
cuando tú tienes elementos repetidos en un conjunto. Sí. Son el mismo, ¿no? O sea, realmente están representando uno mismo, ¿no? Entonces, justo los conjuntos, estos conjuntos o estos objetos que estamos modelando, nunca van a tener elementos repetidos, ¿vale? Bueno, más adelante vamos a ver algunos otros métodos, pero por el momento nosotros ya hablamos acerca, bueno, la sesión pasada hablamos de los métodos float, int, len, list, max, min, round, string, absolute, y bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero bueno, no se acuerdan porque no lo abordamos mucho, porque nada más te da información acerca de el método o variable, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿qué es lo que hace el método float? Convierte a flotante lo que le pasamos. Convierte en flotante. Pero ¿qué es lo que le podemos alimentar? Enteros, ¿no? Bueno, números. Ajá, Sí, enteros. ¿Y qué otras cosas? A ver, déjame ver. Strings. Por ahí en el chat dicen strings, correcto. Sí, entonces También le podrías meter un booleano, ¿no? sí, también Sí, le puedes también. meter un booleano. Ok. Bueno, con eso son suficientes. Ahora, con respecto a los enteros, este método entero, ¿qué es lo que hace? Pues hace exactamente lo mismo, pero te los convierte en enteros. Ok, si convierte las variables en enteros, entonces le puedes dar un float y un string, incluso le puedes dar un booleano, ¿no? Le puedes dar un booleano y también un string, pero un string que sea is decimal, no, is numérica. Ok, o sea, no puedes convertir los que son is ASCII, o más bien bueno, ya más adelante lo vamos a discutir mejor. Todos los que no son ASCII en principio y que no tengan puntos lo puedes convertir, ¿vale? El método len lo que hace es medir el tamaño de la lista, tupla, diccionario y un string. Ya después se van a dar cuenta que sirve para otras cosas, o sea, puede aplicarse para otros objetos. El método list convierte en lista una tupla, un string y entre otros. ¿Qué hace el método max? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace? Regreso al máximo de una lista. Sí, regresa el máximo de una lista, numérico o string, donde el orden para los strings es el alfabético, ¿ok? Y el min, que regresa Lo mismo que el mínimo. regresa el mínimo de una lista.
Y lo mismo, numérico. El round lo que hace es redondear un float. El str, que es el string, convierte un entero o un flotante en string. Y el absoluto lo que hace es obtener el valor absoluto de un flotante o un entero, o obtiene el módulo de un complejo. Y aquí dice obtiene y te da información del objeto. Ok, bueno, entonces hasta este punto, ¿tienen alguna duda? No, todo bien. Ok, excelente. Y bueno, aquí bueno, lo que vamos a empezar a ver son los strings, ¿no? Los strings, bueno, las operaciones sobre los strings. Entonces aquí tengo el ejemplo de que tengo dos strings. Y entonces si nosotros hacemos la operación suma, lo que hace, ya lo habíamos visto un poquito la sesión pasada, es concatenar dos strings. Entonces, por ejemplo, si yo los quiero concatenar de tal forma que me dejen un espacio, va a quedar de esta manera. ¿Ok? Por otra parte, también le podemos multiplicar por un número entero. Y entonces al multiplicarlo por un número entero, lo que hace es concatenar el mismo string 4 veces. Si nosotros le pusiéramos aquí 100, lo va a concatenar 100 veces, ¿no? Y como que de alguna manera, utilizando este método, ustedes van a poder hacer planas, ¿no? A ver, por ejemplo, para que se quede bien los espacios, aquí le pongo paréntesis. Ahí está. Sí, porque nada más la había llenado, el por solamente le había aplicado al vacío. ¿Ok? Ahora, si nosotros ahora lo que queremos es convertir un string en una lista, está el famoso método split, ¿no? Entonces este split, bueno, es hasta acá, paréntesis. Entonces este split lo que hace es así solo, lo que hace es dividirte el string en palabras, o más bien te hace dividir el string de tal forma que corta justo en donde se presentan los espacios, ¿no? Es como si nosotros aquí le dijéramos divide todo el string en aquellos lugares en donde se encuentra el espacio, y generamos una lista en donde cada elemento que vas a resguardar en esa lista va a ser una de esas fragmentos del string, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos una G, lo divide así, de esta manera, ¿no? Entonces lo va a dividir de acuerdo a ciertos caracteres que nosotros le introduzcamos. Método, van a darse cuenta más adelante que va a ser muy útil. Ahora, las operaciones sobre los enteros. Pues las operaciones sobre los enteros son las operaciones básicas,
Aquí tengo, por ejemplo, dos números, los puedo sumar, los puedo restar, los puedo dividir y aquí en esta operación de abajo hace algo muy interesante. Ustedes que son expertos en esto, ¿qué me pueden decir qué hace esta operación? ¿El módulo? Sí, está obteniendo el módulo. A ver, vamos a ver. Estamos dividiendo el... No es el módulo. No es el módulo. Ya me ¿Es iba. el residuo? Sí, es el residuo. Sí, perdón, residuo. Sí. Sí, perdón. Entonces, Se por divide ejemplo, y el residuo. ajá, entonces, por ejemplo, si lo dividimos entre 50, el residuo va a ser 0. Entre 500, el residuo va a ser 0. Entonces, aquí nada más te arroja los residuos. ¿Vale? Si nosotros aquí 55, va a quedar 5, 56. Ajá. Entonces, aquí nada más te va a ofrecer los residuos. Y si nosotros le ponemos doble asterisco, lo que va a hacer es exponenciar. ¿Vale? Y bueno, esas son las operaciones básicas que uno puede hacer entre los números enteros. Ya si nosotros queremos hacer otras operaciones binarias, o incluso obtener pues, raíces, bueno, por ejemplo, para obtención de raíces cuadradas, pues, ustedes saben que aquí puedo poner un flotante, bueno, un 0.5 y cosas así por el estilo, que eso es lo que vemos a continuación. Aquí si nosotros tenemos dos flotantes, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos dividir y también vamos a poder obtener sus residuos y también podemos hacer las exponenciaciones. Por otra parte, así aquí si nosotros tenemos números complejos definidos, recuerden que para definir un número complejo no le damos el número imaginario i, o más bien la unidad imaginaria, sino que le tenemos que poner j. Entonces hacemos la suma, la resta está rara, y eso tiene que ver con que pues Python tiene limitaciones a la hora de operar este tipo de variables, más que nada por cuestiones de memoria, pero pues pues son las limitaciones que uno tiene, ¿no? Limitaciones reales, ¿no? También se pueden multiplicar, se pueden dividir y se pueden exponenciar, y como les había dicho, también se puede obtener el módulo del número complejo. ¿Ok? Bueno, ya vimos las operaciones básicas sobre los enteros, flotantes y complejos. Entonces, ¿tienen alguna duda, comentario? Todo claro. Ok, Nos bien hasta ahorita. muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver las operaciones entre las listas. Y pues las operaciones entre las listas pues nada más son las básicas, ¿no? Que se puede concatenar, así como los strings, y también se pueden multiplicar, ¿no? De hecho hay una operación que me gusta mucho hacer. Bueno, aquí no es es este. Entonces, si nosotros queremos hacer una lista que tenga puros ceros, simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por el número de ceros que nosotros querramos que tenga, ¿no? También las operaciones de las tuplas son similares. En este caso se concatenan, bueno, es que no se están concatenando, sino que se están adhiriendo, bueno, sí se están adhiriendo y creando una nueva tupla. Y entonces como que de alguna manera esta multiplicación pues es una pues, generalización de cuántas veces estás haciendo estas concatenaciones.
ya habíamos visto las operaciones sobre los conjuntos. Y entonces, por ejemplo, aquí si nosotros tenemos estos conjuntos, habíamos visto con anterioridad que las intersecciones las podemos hacer con un ampersand. Y en este caso, pues también tiene su método, ¿no? Tenemos el método unión, intersección, diferencia. Y además de esos métodos, tenemos los de averiguar si un conjunto es subconjunto de otro, si dos conjuntos son disjuntos, y aquí también se puede obtener la diferencia simétrica. Y bueno, y del I superset. Este de I superset quiere decir que si un conjunto está contenido en otro, bueno, más bien si un conjunto es un subconjunto de otro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí con esta unión se está creando un tercer conjunto, el set 3. Entonces el set 3 tiene estos elementos y el set 2 tiene estos elementos. Entonces este conjunto es un subconjunto de este. Y entonces el método dice, este conjunto es un superconjunto, o sea, que está por encima de este, o sea, que los elementos que están aquí están contenidos aquí. Y entonces esa es la razón por la cual sale true. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto fue rápidamente un repaso y pues rápidamente las operaciones básicas que se pueden hacer entre las diferentes variables y en general los diferentes objetos que son listas, diccionarios, tuplas, conjuntos, booleanos, enteros, floats, me faltó uno, strings, ¿no? Bueno, dudas, preguntas. Comentarios, quejas. Ok, Sí, todo bien. está bien. Entonces, hoy nos fuimos demasiado rápido porque muchas cosas ya las habíamos visto. Hicimos un repaso de lo que ya habíamos visto. Espero que no haya quedado ningún tipo de duda. Y bueno, pues con estas herramientas básicas creo que ya podemos empezar a trabajar sobre lo que son los condicionales, ¿vale? Y pues solamente en este momento nosotros vamos a dar una pequeña introducción. Entonces, los condicionales son pues una serie de comandos que, bueno, algo que no hemos abordado es que pues finalmente Python es un lenguaje de programación en donde nosotros lo que hacemos es darle órdenes a la máquina para que haga algo, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, sumar de manera sucesiva ciertos números, pues hacemos una serie, le damos una serie de comandos para que la máquina haga, ¿no? Y muchas veces queremos que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, lo que estaremos viendo en las siguientes sesiones es el if, ¿no? Y el else, que son estos comandos, y justo los comandos van a responder de manera pues adecuada si se cumple una condición lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros definimos nuestra variable 1, ¿ok? Entonces, si le ponemos la condición, ¿no? De este comando,
y dice si la variable es mayor a 0, le ponemos 2 puntos y le damos enter. Y si se dan cuenta, aquí lo que está sucediendo es que estoy escribiendo a una altura que se puede considerar del tamaño de un tabulador, o en algunos editores de texto son muy estrictos con esto y entonces tienen que ser exactamente 4 espacios. Entonces son 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces eso depende de los diferentes editores de textos. Algunos tabuladores te dan 5 espacios. En Jupyter Notebook ya te los da por default 4 espacios. Y entonces eso es importante, ¿no? Entonces, si la variable es mayor que en 0, entonces le vamos a pedir que imprima la variable, ¿no? Y entonces aquí nosotros estamos imprimiendo la variable. Básicamente la sintaxis para utilizar los if es poner primero if y luego la condición lógica seguido con 2 puntos y después de eso es un enter y la serie de comandos, ¿no?, que nosotros queremos que se satisfaga. Serie de comandos. Y esta serie de comandos debe de estar indentada. Si la serie de comandos no está indentada, no se va a correr nada de lo que estemos teniendo aquí, si es que queremos que se haga algo. Y si no está a la altura adecuada de la indentación, entonces simplemente no se va a poder, va a salir un error, ¿ok? Entonces, con esto introducimos las condiciones lógicas, en este caso if. Más adelante vamos a ver else y vamos a tener if else. El if es el if, sí, es el if. Y otra condición lógica que se llama switch case, ¿no? Entonces, por el momento, eso sería todo por esta semana. Mañana no hay sesión. Y pues si tienen alguna duda, comentario al respecto, pues los vamos a ir poder resolviendo tanto en la semana como pues las dudas que se vayan a resolver surgiendo a partir de que nosotros les enviemos la tarea.